Mis queridos amigos, bienvenidos a este café espiritual. Bienvenidos a esta su casa donde compartimos la fe y nos tomamos un buen café. Me alegra mucho poderme reunir con cada uno de ustedes en este día para seguir compartiendo esta experiencia del café espiritual. Una experiencia cercana, una experiencia fraterna que nos lleva y nos acerca a Dios y también a la vida en comunidad. Recordemos que estamos leyendo la carta encíclica Fratelli Tutti sobre la fraternidad y la amistad social de su santidad Francisco. Estamos en esa reflexión del texto del buen samaritano. Recordemos que hemos leído o hemos iniciado a leer los personajes que aparecen. Hablábamos la vez pasada de los salteadores. Para este día se nos propone el numeral 73. Luego la parábola nos hace poner la mirada claramente en los que pasan de largo. Esta peligrosa indiferencia de no detenerse, inocente o no, producto del desprecio o de una triste distracción, hace a los personajes del sacerdote y del levita un no menos triste reflejo de esa distancia cercenadora que se pone frente a la realidad. Hay muchas maneras de pasar de largo que se complementan. Una es ensimismarse, desentenderse de los demás, ser indiferentes. Otra sería solo mirar hacia afuera. Respecto a esta última manera de pasar de largo, en algunos países o en ciertos sectores de estos hay un desprecio por los pobres y su cultura, y un vivir con mirada puesta hacia afuera, como si un proyecto de país importado intentara forzar su lugar. Así se puede justificar la indiferencia de algunos, porque aquellos que podían tocarles el corazón con sus reclamos simplemente no existen, están fuera de sus horizontes. Primera realidad, ese clasismo que se tiende a veces entre regiones o países. ¿Cuántos se creen mejores? ¿Cuántos piensan que son más? En estos días hemos visto claros ejemplos en los medios y en las comunicaciones de cómo algunos países denigran al otro, y entonces como que elaboramos juicios de estas personas que han entrado en procesos de migración y de alguna manera no respetamos al ser humano que habita en ellos. Entonces es algo muy importante que se complementa con el numeral 74. En los que pasan de largo hay un detalle que no podemos ignorar. Eran personas religiosas, es más, se dedicaban a dar culto a Dios, un sacerdote y un levita. Esto es un fuerte llamado de atención. Indica que el hecho de creer en Dios y de adorarlo no garantiza vivir como a Dios le agrada. Una persona de fe puede no ser fiel a todo lo que esa misma fe le reclama, y sin embargo puede sentirse cerca de Dios y creerse con más dignidad que los demás. Pero hay maneras de vivir la fe que facilitan la apertura del corazón a los hermanos, y esa será la garantía de una auténtica apertura a Dios. San Juan Crisóstomo llegó a expresar con mucha claridad este desafío que se plantea a los cristianos. Desean honrar el cuerpo de Cristo, no lo desprecien cuando lo contemplen desnudo, ni lo honren aquí en el templo con lienzos de seda, si al salir lo abandonan en el frío y desnudez. La paradoja es que a veces quienes dicen no creer pueden vivir la voluntad de Dios mejor que los creyentes. Este numeral es bastante significativo y creo que nos llena de bastantes interrogantes o cuestionamientos. ¿Cómo estamos viviendo el encuentro con Cristo? A veces nos quedamos en un encuentro frío de imágenes, en un encuentro frío de corazón, y se nos olvida que ese Cristo está de alguna manera pobre entre nosotros. Hace un par de años, Monseñor Discosé, en el Cerro de Monserrate, o la Arquidiócesis de Bogotá en el Cerro de Monserrate, colocó a un Cristo que está tendido en una banca, un Cristo migrante, un Cristo abandonado. Es bien interesante, porque es que no es solo una imagen, nos hace ver y abrir los ojos ante ese pobre, ese Cristo pobre que se desnudó en la cruz. Y cuando uno entiende esa desnudez de la cruz, entiende la realidad total del hombre, esa pobreza que muchos de nuestros hermanos pasan y que nosotros a veces la contemplamos, pero no nos fijamos ni siquiera en el hermano. Vemos los pobres, pero no somos capaces de contemplar su rostro, no somos capaces de contemplar su historia y las circunstancias que los han llevado. Y muchas veces incluso elaboramos juicios sobre esa pobreza que tal vez la misma sociedad ha creado y ha elaborado. Mis queridos amigos, me alegra mucho compartir con ustedes. Les deseo un bendecido día. No olviden tomar café y compartir su fe. Dios me los bendiga.